Estoy segura de que has jugado al juego de los bloques alguna vez. Es un juego muy sencillo, pero también muy entretenido, que consiste básicamente en construir edificios usando estos bloques. El juego es muy simple, pero tiene una clave y es construir con inteligencia y con sabiduría, porque si uno de los bloques nos falla, todo el edificio se vendrá abajo. Es posible que te preguntes por qué te estoy hablando de este juego ahora o qué relevancia tiene eso para ti. Y te lo diré en un momento, pero antes me gustaría hacerte una pregunta. ¿Quién eres? ¿Quién soy? Es la pregunta que más me he hecho a lo largo de este año. Y reflexionando mucho acerca de la identidad, he llegado a la conclusión de que construimos nuestra identidad como en un juego de bloques. Y me gustaría compartir con vosotros cosas que he aprendido acerca de la identidad durante este tiempo. Construimos nuestra identidad, como digo, como en un juego de bloques, a través de experiencias que vivimos y de las cosas que dicen otros acerca de nosotros. Es verdad que muchas de esas cosas son ciertas, pero por desgracia muchas de esas cosas son mentiras. Construimos nuestra identidad sobre algunas verdades y muchas mentiras. Déjame que te ponga como ejemplo mi propia experiencia, mi propia vivencia, cómo ha sido mi vida o cómo ha sido la construcción de mi identidad. Y estoy segura de que podrás identificarte con muchas de esas cosas. Para empezar, como decía, construimos nuestra identidad como en un juego de bloques. Una de las primeras experiencias sobre las que construí mi identidad fue una experiencia muy traumática de rechazo, una experiencia muy traumática de abuso verbal. Mirad, cuando yo era pequeña, en el colegio, mis compañeros me llamaban gorda. Realmente no importaba que hubiera en mi clase una chica, una niña que tenía literalmente obesidad. Por alguna razón, la única gorda de la clase era yo. De manera que los chicos empezaron a abusar de mí verbalmente, llamándome la gorda. Y esa experiencia fue la primera sobre la que yo empecé a construir mi identidad. Yo empecé a construir mi identidad sobre el rechazo. Yo era la gorda, de manera que los primeros cimientos, los primeros bloques de mi identidad fueron el rechazo, o más bien el miedo al rechazo. Estoy segura de que todos vosotros habéis vivido una experiencia de rechazo en algún momento. El rechazo es algo tan traumático que todos nosotros haremos todo lo posible para evitar el tener que vivir esa experiencia traumática de nuevo. No sé cómo habrá sido en vuestro caso, pero en mi caso, para superar o para no tener que volver a vivir esa experiencia tan traumática de rechazo, lo que hice fue seguir construyendo mi identidad sobre dos mentiras muy, muy peligrosas. Una de ellas fue, en mi caso, porque abusaban de mí por ser o por llamarme gorda, me rechazaron por mi aspecto físico. En mi caso, esa mentira fue: mi valor está en mi aspecto físico, mi valor está en mi cuerpo. Esa fue una de las mentiras sobre las que yo empecé o seguí construyendo mi identidad. Mi valor está en mi aspecto físico. Otra de las mentiras para huir de ese rechazo, otras de las mentiras sobre las que continué construyendo mi identidad fue: tengo que ganarme la aprobación, tengo que ganarme la aprobación de los demás. Yo era una niña de apenas 5 o 6 años,
y ya creía que el amor se ganaba. Y el amor se ganaba a través de algo muy concreto, mi aspecto físico. Yo estaba intentando huir de esa experiencia traumática de rechazo. Y para ello lo que hice fue algo muy sencillo. Yo pensé, bueno, si me rechazan por mi cuerpo, entonces lo que tengo que hacer es ganarme la aprobación de los demás por mi cuerpo. ¿Y qué pasó? Pues que eso fue precisamente lo que hice. Intentar ganarme esa aprobación por mi aspecto físico. De manera que yo, en mi caso, empecé a perder mucho peso para que los niños que se metían conmigo, me insultaban y me rechazaban, me aceptaran. Y yo seguí construyendo mi identidad sobre el miedo al rechazo, sobre mi cuerpo es mi valor y sobre tengo que ganarme el amor y tengo que ganarme la aprobación de los demás. Y como os digo, yo, para ganarme esa aprobación y para no tener que sufrir rechazo, empecé a perder mucho peso. Tanto que entré incluso en la anorexia durante muchos años. Pero por desgracia, el perder peso consiguió que yo ganara la aprobación de esas personas que antes me rechazaban. Y digo por desgracia, no solo porque yo sufriera de anorexia, por ese miedo a ser rechazada y ese intentar ganarme la aprobación de los demás por mi cuerpo. Digo también por desgracia porque esa aprobación reforzó las mentiras que yo había creído acerca de mí misma. Para empezar, que mi valor como persona está en mi cuerpo y para seguir que yo me tengo que ganar la aprobación de los demás. Creí esas mentiras porque la aprobación de los demás me hizo creer que eso era así y continué construyendo mi identidad sobre la aprobación de los demás y ganarme el amor. Para mí el amor se ganaba y se ganaba a través de la aprobación de los demás, a través de mi cuerpo. Hay un problema y es que cuando te ganas la aprobación de los demás, eso se convierte en algo adictivo y estoy segura de que también os ha pasado a vosotros. La aprobación de los demás es terriblemente adictiva. Y cuando tienes la aprobación de una persona, buscas la aprobación de dos. Y cuando tienes la aprobación de dos personas, buscas la aprobación de tres. Y cuando tienes la aprobación de 100 personas, buscas la aprobación de 1000. Y ese fue mi caso. Y fue el creer esa mentira de que tenía que ganarme la aprobación de los demás que creó la adicción en mí de ganarme la aprobación de los demás para reforzar mi identidad. De manera que, no sé si lo habréis pensado alguna vez, pero las personas que buscan o que buscamos la aprobación de los demás nos convertimos, sin darnos cuenta, en personas muy perfeccionistas, porque intentamos ser cada vez mejores para ganarnos cada vez más la aprobación de cada vez más personas. De manera que yo me convertí en una persona perfeccionista y continué construyendo mi identidad sobre cosas que me hacían creer que yo era perfecta o cada vez mejor, cada vez más adecuada para ganarme la aprobación de los demás. Así que me rodeé, por ejemplo, de éxitos académicos, me rodeé de éxitos laborales, me rodeé de horas y horas y horas de gimnasio para ser una persona más guapa y ganarme esa aprobación que yo deseaba. Me rodeé de más y más y más personas que me aprobaran por mi carácter, por mi personalidad, por 1000 cosas, para reforzar esa identidad que yo seguía y seguía y seguía construyendo sobre una mentira. Pero llegó un momento, esta era yo, esta era mi identidad, construida sobre mentiras hasta hace muy poco tiempo. Pero llegó un momento en el que entró un tal Jesús a mi vida. Y no sé si lo sabéis, pero a Jesús le encanta revolucionarlo todo.
le encanta cuestionarlo todo y le encanta cambiarlo todo. Y Jesús, Dios, hizo una cosa muy interesante en mi vida. Él sabía sobre qué cimientos, sobre qué mentiras, sobre qué bloques tan débiles yo había construido mi identidad antes de conocerle. Y Jesús quiso cambiar eso. Y lo hizo de una manera muy interesante. En un momento determinado, como digo, Él me rodeó de personas que reforzaron todo lo que yo había creído acerca de mí misma, todas las mentiras que yo había creído acerca de mi identidad, de dónde estaba mi identidad. Para empezar, me rodeó de personas que me aceptaron por mi aspecto físico. Por supuesto, ninguno de ellos sabía cuánto sufría yo, cuántas horas de gimnasio, por ejemplo, pasaba yo para poder ganarme su aprobación y para poder ganarme precisamente esas palabras de afirmación que reforzaban la mentira que yo había creído de que mi valor estaba en mi cuerpo. Ellos no lo sabían, pero yo había trabajado muy duro para conseguir su aprobación que ellos me estaban dando a través de mi cuerpo. Ellos empezaron a aceptarme por ser una persona supuestamente que lo tenía todo controlado, todo bajo control, ¿no? Una persona que siempre estaba ahí cuando la necesitabas, o una persona que siempre estaba alegre para ellos. Empezaron a aceptarme también por ser una persona con grandes éxitos académicos o con grandes éxitos laborales. Y por supuesto que ellos no sabían nada. Jesús sí lo sabía, pero ellos no sabían que yo había trabajado muy, muy duro para conseguir esa aprobación que me estaba intentando ganar a través de mi perfeccionismo. Yo sufría muchísimo de ansiedad, sufría muchísimo en mi soledad cuando nadie me veía, porque trabajaba muy, muy duro para ganarme la aprobación que ellos me estaban dando. Lo que había detrás, esa ansiedad, ese sobreesfuerzo por conseguir su aprobación, ellos no lo sabían, ellos solo veían lo que creían que era mi verdadera identidad, mis títulos, mis éxitos, mi trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Y me dieron esa aprobación. Y como digo, Dios me rodeó de todas esas personas para reforzar supuestamente esa identidad que yo había construido para mí sobre una enorme cantidad de mentiras. Curiosamente, a mí, todas esas personas por primera vez en mi vida me daban igual, porque yo había tenido a lo largo de mi vida a otras personas que ya habían reafirmado lo que, total, yo ya había trabajado muy duro para conseguir esa aprobación. A mí esas personas me daban exactamente igual, su aprobación me daba igual, porque de todas esas personas, a mí solo me interesaba realmente una. Justamente la persona que por alguna razón no me aceptó. Y os prometo que intenté hacerlo todo para conseguir su aprobación. Intenté conseguir su aprobación como lo había conseguido, como lo había conseguido con otras personas a lo largo de toda mi vida, con mi cuerpo. Y entonces intenté ser muy bonita o tener un cuerpo muy bello para conseguirme su aprobación. Y por alguna razón no me funcionó. Y uno de los cimientos principales sobre los que yo había construido mi identidad empezó a fallarme. Intenté ganarme la aprobación de esta persona por mi perfeccionismo, por mis títulos, por mis éxitos, por lo que otros decían de mí también, por mi carácter. Intenté ganarme su aprobación por mi perfeccionismo siendo perfecta para esa persona. Intenté estar ahí siempre cuando me necesitaba, intenté darle siempre la palabra que necesitaba.
pero por alguna razón no me funcionó, y otros de los cimientos sobre los que yo había intentado construir mi identidad hasta ese momento empezaron a fallarme. Os prometo que lo intenté todo, pero llegó un momento en el que después de tanto esfuerzo y después de tanto creer que a través de todo lo que yo había conseguido, o todo lo que yo había creído que era mi identidad hasta el momento, después de intentar ganarme la aprobación de esa persona a través de esas mentiras, él, por desgracia o por suerte, me rechazó. Y todo lo que yo había creído acerca de mí misma se derrumbó. Jesús, Dios sabía que esto iba a pasar y lo hizo por mi bien. Porque Dios me amaba demasiado como para dejarme seguir construyendo mi identidad durante toda mi vida sobre mentiras. Yo no sé sobre qué mentiras habrás construido tu identidad. No sé si quizás, como me pasó a mí, has construido tu identidad sobre el miedo al rechazo, porque cuando eras pequeño a lo mejor eras el gafitas o eras el empollón y ahora piensas que tienes que ganarte la aprobación de los demás. No sé si a lo mejor has construido tu identidad sobre el orgullo, o sobre el esfuerzo, o sobre la desconfianza, porque el padre o la madre que tuvieron que actuar como el padre o la madre que debieron ser para ti no lo hicieron, sino que fuiste tú quien tuvo que adoptar ese papel, y ahora piensas que todo en esta vida se tiene que ganar por el esfuerzo y que no se puede confiar en nadie para conseguir lo que deseamos. Es posible que hayas construido tu identidad sobre el perfeccionismo. Es posible que hayas construido tu identidad sobre el miedo a perder. O es posible que hayas construido tu identidad sobre la autocompasión, el compadecerte siempre de ti mismo y el pensar siempre, pobre de mí, pobre de mí. Porque quizás en tu casa siempre te sobreprotegieron, de manera que ahora piensas que no merece la pena arriesgar. No sé sobre qué mentiras has construido tu identidad, pero sí sé una cosa. Dios te ama demasiado como para permitirte y dejarte que continúes construyendo tu identidad sobre mentiras. Déjame que te recuerde cuál es tu identidad. Para empezar, 2 de Corintios 5, versículo 17, dice así: Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. Querido amigo, querida amiga, si estás en Cristo, si crees en Él, si confías en Jesús, la Biblia dice que tú eres una nueva criatura y que tú no eres ninguna de esas mentiras sobre las que has construido tu identidad hasta ahora. Déjame que te recuerde, por favor, cuál es tu identidad si estás en Jesús, si crees en Él. Si no crees en Él o si no lo conoces, te animo, por favor, a que no pierdas ni un minuto más, porque Jesús es digno de confianza. Merece la pena confiar en Él y Él no te va a fallar nunca. Si no lo conoces, conócelo ya, no pierdas ni un segundo. Verás cómo va a cambiar tu vida para bien. Y si ya lo conoces, si ya confías en Él,
déjame por favor que te recuerde cuál es tu verdadera identidad. Y la puedes encontrar, yo te voy a dar simplemente unos cimientos, la puedes encontrar en la Biblia, yendo simplemente a la Biblia. Por ejemplo, Juan 3:16 dice así: tanto amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que cree en Él tenga vida eterna y no muera. Dios te amó tanto que dio a lo más precioso que tiene, a su Hijo, por ti. Y eso significa que tú no necesitas ganar el amor de nadie, porque tú eres infinitamente amado. Efesios 1:5 dice: Dios nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. Dios te escogió para ser hijo tuyo y por tanto tú no eres rechazado, porque tú eres escogido y tú eres digno de amor. El Salmo 139, versículos 14 y 18 afirma: te alabo porque soy una creación admirable y también tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. En otras palabras, Dios te creó tal y como eres, con el diseño que te dio. Dios vio cada uno de los momentos en los que Él construía tu cuerpo, tu embrión. Cada uno de los detalles de tu persona es único y diseñado por Dios. De manera que tu identidad, tu valor no está en tu aspecto físico. Porque tú no eres tu cuerpo y tú no eres lo que otras personas dicen que eres. Tú eres una criatura única, una creación admirable. Déjame darte uno más, tan solo uno más de los miles y miles que hay y que te animo a que los busques en la Biblia. Sofonías 3:17 afirma: el Señor se deleitará en ti con gozo, te renovará con su amor, se alegrará por ti con cantos. En otras palabras, Dios está muy complacido contigo, no por lo que haces. Tú no eres lo que haces, tú no eres tus éxitos o tus fracasos, tú no eres tus títulos o los títulos que te faltan, porque Dios simplemente por existir y por ser una criatura suya ya te ama. De manera que tú no eres desagradable. Dios te creó, Dios te ama por existir y tú eres deseable y agradable. Mi deseo es que le permitas a Dios que te muestre todas esas mentiras sobre las que has construido tu identidad. Mi deseo es que le entregues a Él todas esas mentiras, que le entregues todo lo que eres o todo lo que has creído que eres y que confíes en Él para que Él te deconstruya, para que quite cada uno de esos cimientos débiles que en algún momento se van a caer de tu identidad y que le permitas que Él te reconstruya sobre cimientos tan fuertes que nada ni nadie, ninguna mentira, ninguna persona, ninguna experiencia difícil o traumática será capaz jamás de mover. Ese es mi deseo. Un saludo.